Señor, antes de compartir una palabra que el Señor nos trajo en este día. Amén. Padre Dios, te doy gracias. Gracias por el Señor Jesucristo, que llevó todos nuestros pecados y maldades, Señor. A veces no podemos entender cuánto es. Y lo más asombroso es que tú te olvidas de los pecados cuando los perdonas. Lo más maravilloso es que tú los borras para siempre. Y eso nos hace hijos, Señor, nos da, Señor, algo que no merecemos, nos justificas. Y Señor, yo quiero darte gloria a ti en esta mañana y quiero darte gloria al Señor Jesús, al Padre que envió a su Hijo Jesús y al Espíritu Santo, que es el que Él está con nosotros y nos guía a toda verdad y justicia. Y Señor, nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Y Señor, en esta mañana sabemos que muchos de nosotros venimos cargados de situaciones humanas, pero tú llevas todas nuestras cargas, Señor. Tú llevas todos nuestros temores, nuestro pasado. Y hoy, Señor, nos presentas ante el Padre en adoración. Señor, ha sido un privilegio poder adorarte, Padre. Ha sido un privilegio que tú nos ministres a través de la adoración, porque mientras cantábamos, Señor, sentíamos un fuego interior, Señor, una zarza encendida dentro nuestro, Señor. Gracias, Padre, porque tú no nos dejaste, Señor. Tú no nos dejas de hablar, Señor. Oh, Señor, gracias porque tú eres el consejero, nuestro maestro, nuestro pastor. Señor, guíanos en todo momento. En el nombre del Señor Jesús, te adoramos, Padre, te bendecimos. Oh Señor, bendito eres, Señor. Bendito eres, Padre. Amén, Señor. Y amén. Hay una porción que quisiera compartirles que está en Gálatas. Y Gálatas capítulo 5 es un capítulo especial. Habla acerca del fruto del Espíritu Santo. Usted sabe que nosotros venimos del mundo y lo que hace la diferencia es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, como Él nos redime, como Él nos va cambiando la manera de pensar, como Él nos guía. A veces nosotros tenemos esa astucia de ver cómo podemos manejarnos por nuestras cuentas, pero dice que el Espíritu Santo trabaja en nosotros todo el tiempo. Yo les invito a leer el capítulo 5 de Gálatas y versículo 16. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, porque para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios y borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Acá están los dos versículos que quiero compartirle. Dice:
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Cuando el Señor me trajo esta palabra, una palabra que quizás muchos de nosotros la venimos elaborando en nuestra vida y hacemos un esfuerzo para ver si podemos dar ese fruto del Espíritu, ¿no es cierto? Lo que marca la diferencia aquí es que nosotros podemos ir a una verdulería y comprar frutos y podemos gustar de ese fruto. Decimos, qué rico que es ese fruto, pero nosotros no somos ese fruto o no tenemos ese fruto en sí. La diferencia que hay en el fruto del Espíritu a esa fruta es que podemos comprar frutos, pero la palabra de Dios habla de otra cosa, que el fruto del Espíritu es lo que manifiesta que Él está con nosotros y está en nosotros. Hay otras versiones. En el capítulo 8 de Romanos y el versículo 9, ustedes saben que el capítulo 8 es un capítulo prácticamente que habla fuertemente acerca del Espíritu Santo, ¿no? Desde el primer versículo en adelante va hablando. Y acá dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, para saber que el Espíritu está en mí, Él genera ese fruto. Usted sabe que el Señor Jesús anticipó, dijo que el árbol se conoce por el fruto. Es decir, todo árbol que no da buenos frutos es cortado. Y no puede dar buenos frutos un árbol malo, ni tampoco puede dar un árbol bueno malos frutos. Entonces, la esencia de la presencia de Dios es la manifestación de los frutos del Espíritu. A veces hemos hablado acerca de que Dios es amor. El primer frutito vamos a ponerle ahí como título, un fruto, amor. En realidad, todo es la presencia de Dios. Pero vamos a decir que el amor no se adquiere en Dios, ni Dios da amor en sí, sino que es la esencia de que Él está en nosotros. Todo el Evangelio, mejor dicho, Primera de Juan, va específicamente hablando del amor de Dios dentro de nosotros. ¿Y qué es lo que genera? Cuando hablamos de que el fruto es amor, que es gozo, que es paz, podemos decir que el amor es una esencia, no es un sentimiento simple, ni tampoco una emoción humana. Es decir, una persona que no tiene amor no está manifestando el fruto de la presencia de Dios. Amén. Eso es lo que dice la palabra. No es mi opinión ni nada, sino que lo que Dios dice. Entonces, una persona que tiene amor, porque su amor, y no estamos hablando de la pasión sentimental entre hombre y mujer, así como noviazgo y eso, sino que estamos hablando del amor que nunca deja de ser, 1 Corintios 13, el amor que todo lo soporta, todo lo espera, todo, y dice, aunque yo hiciera cosas mayores, aunque diera mi cuerpo, aunque soy puro ruido, porque si no hay amor no pasa nada. Entonces, el amor es lo que manifiesta en principio, no un sentimiento, la presencia. Una persona que tiene la presencia de Dios manifiesta el fruto. ¿Qué va a manifestar? Amor. Yo no sé si alguien puede llegar a interpretar qué es andar con la presencia de Dios. Yo veo muchas personas que dicen tengo la presencia de Dios, pero el fruto no es el del Espíritu.
Y acá nombra la Biblia cuáles son las obras de la carne y que se oponen al Espíritu. Y el Espíritu se opone a la carne. En Gálatas 5, lo que nos enseña principalmente es que cuando algo de esto que son las obras de la carne está en nosotros, estamos negando a Dios. ¿Me explico o no? ¿Sí? El bautismo en el Espíritu Santo, ¿qué hace en nosotros? Nos remueve el pasado, nos remueve la carne, nos remueve los sentimientos espurios y Dios genera a través de su presencia, comienza por el amor. Lo primero que el Señor nos enseña es amarnos unos a otros. Y eso es una enseñanza. Pero aquel que dice que tiene a Dios y no ama, está negando lo que dice que tiene. Lo estoy negando. Es como que dice, yo no tengo vicios, pero prendo un cigarrillo. ¿Pero cómo? Ah, pero no es un vicio, es un pasatiempo. No, no es pasatiempo. Eso marca realmente que la carne está así gobernando y no dejamos gobernar al Espíritu. Acá dijimos en el capítulo 8 de Romanos también dice que si tenemos el Espíritu, andemos en el Espíritu. Una de las cosas que más me asombra de las Escrituras es que el Señor categóricamente marca la diferencia. ¿Para qué vino el Señor Jesucristo al mundo? Para perdonar, para limpiarnos y derramar su Espíritu sobre nosotros. ¿Y qué es lo que va a pasar? Nos va a transformar. Lo que no lo pudo hacer la ley, lo va a hacer el Espíritu. Es decir, nosotros leemos la palabra de Dios y si no tenemos el Espíritu decimos, qué lindo que es, pero yo no puedo. Yo me acuerdo cuando yo era jovencito, me justificaba diciendo, bueno, pero el apóstol Pablo fue llamado a ser apóstol, yo no soy apóstol. Bueno, pero Juan fue elegido como un discípulo del Señor, pero yo, ¿qué tengo que ver con eso? Y eso es como piensa la gente, como que estamos lejos de imitar lo que el Señor nos manda que tenemos que imitar. Pero en realidad, no hay esfuerzo cuando es una esencia. Si cuando yo intento amar y no tengo el Espíritu Santo, siento que en el camino de querer amar voy a tener muchos tropiezos y va a ser casi imposible amar como Dios me pide. Cuando yo intento ser fiel, me va a costar ser fiel, porque si el Espíritu no está en mí, yo no puedo ser fiel. La fidelidad es una esencia de la presencia de Dios en las personas. Dios no intenta ser fiel. Dios es fiel. Eso no significa que Dios quiere ser fiel con uno y con otros no. Él es fiel, aun cuando nosotros somos infieles. ¿Sabe por qué? Porque su esencia es fidelidad. Y lo que marca que somos hijos de Dios es la fidelidad. Es el amor. Amén. Y cuando leemos las características del fruto del Espíritu, leemos uno, del amor hemos hablado mucho y podemos seguir hablando toda la vida, porque es donde más tropiezo a veces tenemos, nos cuesta amar. Yo a veces he escuchado en otros tiempos a alguien que dijo, yo estoy aprendiendo a amarte. Y yo, sí, ¿cómo aprender a amarte? No se aprende a amar, es algo que es esencial. El Señor Jesús marcó como, como un ejemplo. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es el prójimo? La palabra prójimo es derivado de próximo. El que se te corta delante tuyo. No, a este no lo quiero amar. Pero el Señor te manda a amar. Ama a tu hermano. Es fácil. Ama a tu amigo. Más fácil. Y cuando te dicen esa bandera del amor, te dice, ama a tu enemigo. Y ahí disimulamos. Fingimos. ¿No es cierto? Entonces, el fruto del Espíritu, ¿por qué el Señor te ama a vos? Porque vos eras el enemigo frente a Dios. Y para salvarte, necesitaba amar a este que era carnal, que no quería saber nada con Dios, que capaz que se drogaba o se alcoholizaba o salía de robo o hacía lo que sea,
Pero el Señor no te miró con los ojos humanos, sino te miró con el Espíritu. Y el Espíritu en nosotros genera esa esencia. La presencia de Dios genera que amemos aún a nuestros enemigos. Porque cuando tú amas a tu enemigo, entonces dice que nuestras acciones cambian. Si tu enemigo tiene hambre, cerrar la heladera con llave, ¿no? No, dice, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Si tiene frío, dale tu capa. Si te atreves a decir que eso para vos no te cuesta, es porque Dios está con su presencia dentro tuyo. Y no solamente como una acción, sino como algo natural. A veces hay hermanos que hacen obras y no tienen por qué denunciar a todo el mundo, yo estoy haciendo esto o aquello. Lo hacen porque el Espíritu los lleva a hacerlo. Es el Espíritu el que hace la obra a través de nosotros. Amén. Y cuando seguimos leyendo amor, gozo, y yo no voy a hablar de todas porque va a ser muy largo todo, pero quiero decir gozo. ¿Qué es el gozo? Cuando nosotros leemos en la Biblia qué significa el gozo significa una persona que está en victoria. A pesar que tenga muchos problemas, está en victoria. Y la Biblia dice que el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Amén. A veces lo hemos cantado, pero lo hacemos con cara seria, no tan alegre. No, pero debemos vivir en alegría. En 1 Tesalonicenses dice, está siempre enojado, gozoso. ¿Vieron que hay personas que siempre están enojadas? Les cuesta. ¿Sabe qué? El gozo es fruto de la presencia de Dios en nosotros. Es fruto de que Dios está conmigo y que me da fuerza a mí a través del gozo. Y no estoy hablando de aquel chistoso que está todo el tiempo contando cosas así, sino digo el gozo que me da la fuerza para vencer cualquier tribulación. Estoy hablando del gozo que identifica a los hijos de Dios. En medio de las tribulaciones, el Hijo de Dios sigue estando gozoso. Amén. Y cuando no está es porque la carne está venciendo y uno tiene que pelear contra la carne. Entonces el Espíritu Santo en nosotros es como que nos vuelve a bautizar, empieza a limpiar lo que hay adentro, ¿no es cierto? El Espíritu Santo en nosotros nos da gozo. ¿Eh? Hay personas que siempre están contentas. Yo me acuerdo cuando era chico cantaba una canción, estoy contento y te diré por qué, dice, sé que Jesucristo me salvó. Y yo le quisiera preguntar a usted, ¿usted cuando el Señor lo salvó, estaba contento o no? No pierda esa felicidad, no pierda ese gozo, porque a veces buscamos gozo en las cosas de este mundo. Y esas cosas perecerán, se disuelven, se pierden. Pero cuando estamos en el Señor podemos pasar el peor momento, humanamente hablando, pero vivimos en el gozo del Señor. Y hay otra palabra que está muy ligada al gozo, que es la tercera, que es gozo, paz. El cristiano que tiene el Espíritu Santo está en paz en medio de una batalla, de una guerra. No es fácil decirlo, o mejor dicho, manifestarlo, a no ser que esté el Espíritu Santo en nosotros. Cuando el hombre pierde la paz es porque está dudando de que Dios está actuando. Pero ¿sabe qué? El Señor te da una señal siempre. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Pero también te da otra señal. Te dice, te he hecho más que vencedor por medio de Jesucristo. Amén. ¿Sí? Denle un aplauso, sí, si lo quiere dar. La Biblia habla muchos versículos acerca de cómo el Espíritu Santo nos transforma desde adentro para ser victoriosos afuera. Las batallas se ganan primeramente en el corazón. David era pequeño en físico. Y muchas veces hemos contado esto. Él venció una batalla tridimensional.
La batalla empezaba por el cielo, porque el gigante estaba amedrentando a todo el pueblo de Israel, pero ¿sabe qué? David había escuchado que también se atrevió a insultar al general de los generales, al rey del cielo, a Jehová de los ejércitos. Imagínate, vamos a cambiar el panorama de esta visión. Nos cuesta creer esa historia, porque parece que fue hace tanto que Dios use una persona tan pequeña para vencer algo tan grande que era un gigante. Los hombres normales se veían ya frustrados en querer pelear. No, yo no me atrevo a pelear con este. Eran gigantes. Y no eran uno, sino habían 5. Por eso juntó 5 piedras. Pero cuando venció el primero, ya los otros 4 se rindieron. Habían 5 gigantes. Pero ese gigante, Goliat, se atrevió a desafiar a Dios. Entonces la primera batalla que tenía David era que él no iba a callar porque Dios lo había enviado a pelear. Muchas veces nosotros tenemos temor de decir algo o vergüenza o quizás hasta miedo de decir algo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Esta batalla era tridimensional. La primera batalla es cuando alguien desafía a Dios. Y si alguien desafía a Dios, sabe bien que Dios está con vos. La Biblia muestra que ese espíritu que levantó a Jesús de los muertos, que generó resurrecciones a granel en ese momento, las tumbas se abrieron, la tierra se partió, ese mismo espíritu está ahora en ti. Pero ¿qué pasó que perdiste la paz? Es que la carne te hace pensar, no, pero mejor voy a poner a alguien que me defienda. Y no es Dios, sino consejeros alternos que trae el mundo o Satanás mismo para desviarnos de nuestra atención en Dios. ¿Qué hubiese pasado si David hubiese escuchado a sus hermanos o al mismo rey Saúl? Seguramente dice, no, mira, nene, anda a tu casa, anda a seguir criando ovejas, pero ¿cómo vas a pelear vos? Esa es la vista humana que nos lleva a fracasar antes de empezar. Pero David dijo, no, mi batalla empieza ahí. Desafiaste a mi Señor. La segunda parte de esta batalla está en el corazón. David no se dejó vencer. No es que era cabezón. David estaba convencido. Cuando el hombre tiene fe en su corazón, tiene certeza y convicción. Si Dios me dice, yo lo voy a hacer. Y cuando Dios te dice que lo hagas, entonces Dios te manda. Y claro, el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Un hombre que se conformaba con la medida de fe que Dios estaba poniendo en David. David no solamente venció al gigante, fue un guerrero y también fue un rey. Y en todas las batallas que David peleó, ganó. Porque él sabía contra quién venía el enemigo y él lo tenía por delante. El Señor me dice, mi enemigo va a estar bajo mis pies. Amén. No se dejó vencer por el consejo de los hombres. Y mucho menos por aquellos que eran más autoridad que él. O quizás físicamente hasta más fuertes, o más intelectuales, o más capacitados. Y sabe, lo más maravilloso es que él estaba convencido que iba a pelear esa batalla y la iba a ganar. Yo no sé cuál es tu batalla, pero si hoy el Espíritu Santo te llena de su poder, de su presencia, seguramente va a generar un fruto que se llama paz. En medio de la tribulación, tené paz. No te lo puedo dar yo, te la va a dar el Espíritu Santo, porque una persona que tiene al Espíritu Santo tiene paz. No está mirando todo el tiempo el noticiero, ni los diarios, ni lo que dice el abogado, ni el contador, ni lo que dice el médico, ni lo que dice quien sea. Está confiado porque Dios está con él. Amén.
Y la tercera parte de la pelea de David fue que cuando ya tenía certeza y convicción, miró al gigante como si fuera uno más de esos pequeños que él vencía todos los días. Hasta se sorprendió. ¿Cómo puede ser que cualquiera de estos no pueden pelear contra ese que insulta a mi Señor? Y Dios le dijo, toma 5 piedras, arma tu onda. Podía haberle dado una espada que lance misiles, no sé, algo raro. Dios podía hacer, porque siempre hizo cosas sobrenaturales, pero esa piedra fue dirigida de una manera sobrenatural. Escuche, seguramente si lo hubiese hecho el hermano de David o cualquiera de los que estaban ahí tiraron la piedra, se ría el gigante, pues no le va a pasar nada. Era imposible que esa piedra tire a un gigante al piso. Sin embargo, Dios potenció a esa piedra con su presencia. Y cada vez que tú haces algo en nombre del Señor Jesús, no va como los demás, va potenciado. Tiene poder. Porque el cristiano se fortalece sabiendo que Dios está con él y siente gozo y siente amor, pero también siente paz. Y cuando el hombre siente esa paz que el Señor solamente Él puede dar, que es el príncipe de la paz, es Jesucristo. Entonces, es más que vencedor. Amén. ¿No se durmió todavía o no se despertó? Amén. Cuando usted tiene al Espíritu Santo, hay fuego dentro de usted. Hay una zarza encendida dentro suyo. No está enfrente, está adentro. Amén. Y para seguir adelante, voy a ser breve porque alguno quiere compartir esto en su casa y está bien, porque todos nosotros tenemos esa posibilidad de que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, tenemos que buscar esto: amor, gozo, paz, paciencia. La paciencia es tener tranquilidad de que todo está hecho. El Espíritu Santo nos da paciencia. A veces dice Pedro que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y hay madres que dicen, Señor, dame paciencia. No es tan fácil, pero bueno, es así. Pero la prueba de la fe, porque es la que produce paciencia, porque como antes hablamos de la paz está ligada 100% con la fe. Uno no puede tener paz si no tiene fe, pero cuando usted tiene fe, sabe que Dios lo conectó y usted, su corazón está conectado con el Espíritu Santo, el cielo está abierto. Yo veo a David que él estaba peleando y veía el cielo abierto y sabía contra quién estaba desafiando este grandote. Sin embargo, él calculó. El Señor le dijo, haz esto, junta 5 piedras. Él podía haber dicho, bueno, 5 piedras lisas, dice la Biblia. Pero ¿sabe qué? Él tuvo paciencia también. Porque observó. Le trajeron el traje de un soldado y le quedaba enorme y pesado. No podían levantar la espada. ¿Cómo este va a pelear contra un gigante si ni la espada puede levantar? La paciencia es el fruto del Espíritu en nosotros. Cuando sabemos que otros dicen una cosa, pero Dios dijo esto y tengo paciencia, voy a esperar. A veces nos cuesta esperar. Yo soy de esos que soy muy impaciente, en el tránsito especialmente. Parece que estuviera corriendo una carrera que me pasó, no podía haberme pasado. No tiene derecho a pasarme. Entonces tengo que alcanzarlo, pasarlo y ponerme delante. Me toca vos decir, no, pero yo estoy antes. O vas a la fila del banco y decís, ¿cómo se duerme? Están haciendo tiempo. Y bueno, uno quisiera que lo atiendan primero. Es impaciente. Pero esa impaciencia es una impaciencia humana
que nada tiene que ver con la paciencia del Espíritu. La paciencia del Espíritu es cuando Dios te llama a hacer algo y estamos acostumbrados a que el sistema nos lleva a que todo lo que le pedimos a Dios lo quiero ya. ¿No es cierto? Si usted a un hijo, un niño le dice, te voy a hacer un regalito, y los nenes dicen, bueno, comprame tal cosa. Entonces, el nene es impaciente. ¿Por qué? Porque la sociedad les enseñó así. Hay otros niños en la antigüedad que decían así, cuando yo sea grande, mi papá me dijo que yo iba a tener una bicicleta. Ahora decir a tu nene que le vas a regalar una bicicleta cuando sea grande, el nene te va a decir, ya soy grande. Ya puedo andar en bicicleta, aunque no le alcance. La impaciencia humana tiene que ver también con la falta de paz. El hombre es impaciente. Cuando va a votar para uno que sea presidente, y esa impaciencia, que son pocas horas hasta que dan el resultado, parecen eternas. ¿No es cierto? Cuando le hicieron el análisis y está apurando al laboratorio para que le den el resultado. ¿Cómo puede ser que no lo tiene? Pero tarda 20 días. ¿Cómo va a tardar 20 días? Si me sacaron sangre en 2 minutos. Pero dice la Biblia que la paciencia de Dios tiene que ver con saber esperar, especialmente en la obra de Dios, en lo que el Señor te indica que debes hacer. Nosotros le ponemos fecha de vencimiento a nuestra paciencia. Pero Dios dice, sé paciente. El salmista, David, dice, pacientemente busqué a Jehová. Estaba en medio de una batalla. Dice, voy a tener paciencia. Tremendo, ¿no? Nos cuesta tener paciencia en medio de una batalla. Pero el Señor dice que tenemos que tener paciencia. Qué tremendo es saber que la paciencia es una característica principal, también esencial, porque todo esto que hablamos del fruto del Espíritu Santo son esencias. Es la característica de la presencia de Dios. He visto a veces maestros, pastores, que me hablaron con mucha paciencia, pero no se da cuenta que yo estoy apurado, digo yo. Pero en verdad no fue así. Sabía ese maestro o ese pastor que yo debía esperar. Lo que a veces le echamos la culpa y decimos el tiempo de Dios. Y el tiempo es de Dios, siempre es de Dios. Pero la paciencia la tengo que tener yo en mi corazón como fruto del Espíritu Santo. Amén. Así que cuando hablamos de paciencia, también tenemos que hablar de benignidad. Y voy a tocar uno o dos más y nada más. Pero benignidad, ¿qué es? Todo lo contrario de maldad. ¿Vieron cuando decimos la bondad de Dios es porque Él es benigno, es bueno? Benignidad es hacer siempre lo bueno ante los hombres, saber que el Espíritu Santo me lleva a hacer lo bueno. No tenemos picardía de hacer algo malo, sino que somos benignos. Un cristiano que tiene el Espíritu Santo es benigno. Un cristiano que está lleno del Espíritu Santo es benigno, no está sacando ventaja ni está queriendo pasar por encima del otro. La benignidad es una palabra muy profunda que solamente la aplicamos a 2 o 3 detalles, pero en realidad acá es una característica muy profunda, esencia del Espíritu Santo. Tenemos que ser benignos. A veces yo me acuerdo que orábamos al Señor por los alimentos y decíamos, Señor, bendice estos alimentos, que sean benignos, que sean buenos, que no nos caigan mal. A veces nosotros oramos y apurados ni siquiera sabemos lo que le decimos a Dios cuando vamos a comer. Le contamos, vieron que a veces hay frases que son muy de memoria. El Señor dice, otra vez me decís lo mismo. Y tenemos que aprender a decirle a Dios gracias
por lo que vamos a comer, por lo que vamos a vestir, por lo que vamos a hacer. Y la gratitud se liga mucho con lo benigno. Mi Dios es benigno. No te puede hacer daño, de ninguna manera, porque es su esencia. Y así quiere que sus hijos sean benignos, sin maldad, sino benignos, buenos. Y dice más, bondad. O sea, es parecido. Hemos hablado de la bondad. Benigno y bondad es muy parecido. Ser bondadoso es una persona que siempre tiene una actitud frente a los demás, buscando a ver, como hizo David, dijo, a ver de quién podría hoy tener misericordia. Ando buscando. El Señor dijo, yo tendré misericordia de quien te algo misericordioso. Tiene que ver con la bondad. En este caso, eligió una persona que era discapacitada, tenía invalidez. Estamos hablando de Mefiboset. Dijo, yo lo quiero sentar a la mesa. La bondad tiene que llegar a aquellas personas que a veces son injustas con nosotros. Quizás nos temen, o quizás sea lo que sea, pero nosotros tenemos que ser bondadosos. Una persona bondadosa saca de lo suyo para darle a aquellos que no importa si son o no sus amigos, pero tiene que darle. El Espíritu Santo nos hace bondadosos. Muchas veces vas en la ruta o en la calle y vas con tu auto o en el mismo colectivo y ves a alguien que está caído en la calle, alguien lo va a levantar y seguir caminando. El hombre bondadoso se acerca, lo ayuda, lo levanta y lo acompaña y hasta le puede dar de comer si no tiene. Ese es el bondadoso. El que no es bondadoso mira para otro lado. Qué mal que estamos, decimos. ¿Cómo anda este país ahora que todo sube? Pero Dios te está dando la oportunidad de que seas bondadoso en el medio de esta crisis que podemos tener, de esta economía que no nos alcanza. Y aún así, cuando tú eres bondadoso con el prójimo, estás demostrando que le has dado una buena ofrenda a Dios. Porque si no le das la ofrenda a Dios, te va a costar mucho más a las personas. Si lo haces para que te aplaudan, no sirve para nada. Si lo haces para que te lo recuerde a alguien que diga, oh, cuando yo no tenía me dio de comer. El Señor quiere que nosotros seamos bondadosos, primero a Dios, y seamos bondadosos también con el prójimo. Amén. Y viene la palabra clave, que es una de las más importantes de tener, que el Espíritu Santo es el espíritu de la fe. La Biblia habla mucho acerca del espíritu de la fe. El espíritu de la fe no se da por medida, pero hay una medida de fe en las personas. Sabe que, yo les dije antes, la fe es la certeza y la convicción. Certeza y convicción. Acuérdense de eso. Cuando una persona tiene fe, tiene certezas y convicción. Cuando no tiene fe, tiene dudas. Y el hombre que vive en la duda está siempre oponiéndose a la fe. El Espíritu Santo nos estimula y nos enciende a tener fe. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios quiere que seamos buscadores de escuchar la voz de Dios y eso se transforme en fe. El Espíritu Santo genera en nosotros fe. Seguramente cuando uno tiene fe no tiene más impaciencia, se transforma en paciente. Seguramente cuando usted tiene fe, siente amor, siente gozo. Cuando usted tiene fe, tiene paz. Y podemos seguir hablando de las demás características del Espíritu Santo como fruto. Pero si hay alguno que no lo practica, es porque algo está fallando en vos.
Quizás permitiste que la carne tome lugar en un espacio, quizás no todo, sino en un espacio, y tengas que lograr vencerla a través del Espíritu. La Biblia dice en capítulo 8 de Romanos que hacer morir las obras de la carne a través del Espíritu Santo. Es maravilloso el Espíritu Santo. La canción decía, Espíritu Santo, consejero celestial. Cuando uno tiene al Espíritu Santo, sigue el consejo del Espíritu. Y no es para hacernos, como diríamos, peleadores, sino porque el fruto va a determinar que nosotros tenemos el Espíritu Santo. El fruto va a determinar que caminamos en fe y en el Espíritu. O sea, caminar por fe es caminar en el Espíritu. No es simplemente tener una acción positiva, sino saber que Dios me dice, camina. Mire, muchas veces he tenido que orar por personas y en algunos casos surgió que había una persona que estaba en silla de rueda. Esa persona se levantó de la silla de rueda y salió caminando, no porque yo haya orado, sino porque se encendió la fuerza de la fe, le dio fuerza a sus piernas y empezó a caminar. Y hubo un ciego que también abrió los ojos por la fuerza de la fe en Dios. Y empezó a ver. Nosotros que predicamos o que oramos por la persona, lo que estimulamos es a la fe del prójimo. Para que ese prójimo se dé cuenta que el Espíritu Santo que mora en esa persona hace el milagro. La fe es la acción del Espíritu Santo en nosotros mismos. Cuando vos caminas por fe, significa que hoy salgo a trabajar, hoy salgo a caminar, hoy vengo a la iglesia, te costó, no importa, pero por fe llegó y llegaste. Amén. Pero cuando no caminas por fe, estás cansado, no tenés sueño, te sentís molesto. ¿Por qué? Porque la fe es don de Dios, dice la Biblia. Y es la puerta para nuestra salvación. Es el Espíritu Santo que nos anima, nos alienta, y aún a través de la fe, como símbolo principal junto con el amor, es el que nos da los dones del Espíritu. Nadie podría tener dones del Espíritu si no tiene fe. Para que el Espíritu Santo manifieste los dones en tu vida, tenés que decirle, Señor, yo quiero que tu presencia venga a mí, y seguramente se despierta la fe. Cuando decimos, quiero tener fe, leemos las Escrituras, la Biblia, ¿no es cierto? ¿Cuántos leen la Biblia todos los días? No digo una vez por semana, todos los días. Están buscando tener fe, por eso lo leemos. Y nuestra fe crece en la medida que tenemos convicción y certeza que lo que leemos se va a cumplir. Y se cumple. Y de hecho que ya hay muchas cosas que se cumplieron, aún no solamente en el mundo, sino en nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque cuando tenés fe, tenés certeza y convicción de que Dios lo hace. Entonces, cuando uno tiene esa convicción, entonces la fe se transforma también en un don de Dios. Se transforma en el fruto del Espíritu. Se transforma en tu salvación. Amén. Termino con esto. David tenía fe, por eso logró. Era el Espíritu Santo que vino sobre esa unción que recibió del profeta cuando le dijo, vas a ser rey. Él no tuvo miedo ni fue cobarde. Él dijo, soy más que vencedor, si a mí ya me ungieron. Aunque él no entendía que iba a ser rey, no importa, pero él tenía esa unción que fue la que lo hizo valiente. ¿Sabe cuándo nos damos cuenta que Dios no está con nosotros? Preste atención a esto que les voy a decir. Cuando
después de haber creído, somos cobardes. La cobardía es un símbolo de necedad. Los cobardes están en la lista de los primeros de los que no van a entrar en el reino de los cielos. Pero cuando uno tiene fe, pelea contra esa cobardía. Yo me acuerdo que hace unos años atrás alguien me había dicho, hay que predicar el evangelio. Y el enemigo, lo primero que te dice, ¿y qué le digo cuando vienes? ¿Cómo le hablo de Dios? Mirá si me echan del trabajo o de la escuela. O mismo voy a tener un conflicto familiar por predicar el evangelio. Lo que Dios te está llamando a decir es que seas valiente, porque la cobardía va a inhibir la fe. Y si inhibe la fe, es como que el cielo en vez de abrirse se cierra. Y no vas a poder lograrlo por el espíritu, porque la carne ya tomó su lugar. Una persona cobarde es la que se deja llevar por el consejo del mundo o de personas que están lejos de Dios, que ni siquiera creen en Dios. Y si dicen creer, pero no viven conforme a como Dios mandó que vivan, lo está negando igual. Pero una persona que tiene fe es un valiente y la cobardía no tiene lugar en él. El apóstol dice, pues Dios no derramó espíritu de cobardía. Como dije, Dios no derramó espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de dominio propio. ¿Sabe que iba a hablar del dominio propio, pero lo dejo para otro día? Porque el dominio propio es cuando una persona se relaja en los brazos del Señor y sabe que el que pelea es el Señor por usted. El dominio propio es cuando uno no se defiende, sino sabemos que hay alguien que ya nos defiende y más aún nos hizo victoriosos.